al sacar Dios a Israel de Egipto y al hacer el pacto con él, dándole la ley, Dios da, por decirlo de esta forma, Dios da un marco para su pueblo, es decir, saca a Israel, pero una vez que lo saca, le da la ley, es decir, lo hace vivir en la ley, le hace saber los preceptos por medio de Moisés. Entonces, al darle ley, decimos, está dándole al pueblo un marco en el cual el pueblo pueda vivir, en el cual el pueblo pueda pensar, pueda hablar y llevar a cabo toda actividad. Entonces, la ley que en el pacto Dios da a Israel constituye un marco, digamos, un marco de actuación, un marco para el pensar, para todo lo que se quiera hacer. Entonces, con ello, está Dios buscando una vida distinta para su pueblo, una vida distinta del resto, pero ese objetivo de Dios no tiene que ver con darle al pueblo o formar en el pueblo una vida diferente, como buscando en sí misma la originalidad. Ese no es el asunto. No está buscando Dios originalidad al darle su ley, al hacerlo distinto, sino que lejos de buscar originalidad, Dios está buscando que su pueblo viva para Él y que Israel viva en la norma divina y en ese sentido ande rectamente. Porque no busca Dios, hemos dicho en otras ocasiones, no busca Dios que seamos originales, eso no busca Dios, no quiere que seamos originales. Dios no dice, tú sé tú mismo. Ese no es un mensaje bíblico, es un mensaje satánico. Dios está diciendo, ustedes tienen que ser como yo. El apóstol Pablo sabemos, escribiendo a los hermanos de Corinto, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, en lo que los hermanos se familiarizaban con los evangelios y tenían acceso a la vida de Jesús. Bueno, mientras está diciendo Pablo, sigan mi ejemplo. Bueno, en este sentido decía esto que he comentado de manera introductoria a este sermón, es con el fin de que veamos cómo la ley constituye un marco, constituye un marco de vida para Israel. El marco de pensamiento, de opinión, de todas las cosas que Israel va a hacer, en ello tiene un marco y ese marco está dado por Dios, que es la ley. Bueno, tenemos el título del sermón de hoy, que es Las palabras alimentan. Así, las palabras alimentan. Sobre la base de lo que hemos leído, que del fruto de la boca del hombre, comerá. Entonces, sobre esa base, el título es Las palabras alimentan. Es el sermón número 2 del capítulo 13 de Proverbios. Nuestra base es Proverbios 13:2. Esa es nuestra base. Bueno, ahora vemos, decía, Dios da ley, una vez que saca a su pueblo, da la ley, y esta ley va a ser el marco sobre el cual el pueblo va a vivir y va a pensar y demás. Bueno, eh, y como a su vez la ley tiene como fundamento, el Señor Jesús dice, la ley se resume es como decir que la ley tiene un corazón, decirlo de esta forma, que tiene que ver con amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo, como a uno mismo, pero nosotros entendemos que el amor a Dios, desde luego, implica obedecerlo y atender a la orden que Él desde el inicio dio, que es la de sojuzgar la tierra. Entonces, allí tenemos en ello, amar a Dios es vivir en las leyes, en lo que Él ha dispuesto, y esto tiene que ver con hacer uso de la tierra, de las cosas, como Él quiere que lo haga. Y con ello, ya decía, el amor al prójimo. Entonces, sobre esta base, si la ley
es el marco de vida para Israel. Entonces, por tanto, la ley es el marco del habla para Israel. Vamos a ir avanzando en estos pensamientos. Estamos diciendo, Dios saca a Israel, le da un marco de vida al darle la ley. Con ello, recordamos, bueno, vemos una implicación. La ley va a ser el marco para la vida del israelita y por tanto, la ley va a ser el marco para el habla del israelita, para lo que él va a decir, para todo lo que él va a expresar, para todas las palabras que él va a emitir. El israelita tiene un marco de vida que en este caso es la ley. Pero con ello vemos que la ley tiene un fundamento, llamamos un resumen, o bien decimos el corazón de la ley, o como decir, por ejemplo, el centro de la ley, que es amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo. Entonces, combinando estas cosas, decimos, pues la ley es el marco del habla de un israelita. Y por ello Dios ordena, y para nosotros lo mismo, que todo lo dicho esté ligado a su palabra. Todo lo dicho por un israelita, todo lo que un israelita exprese, tiene que estar ligado a la ley. Entonces, en este marco, en este entendido, lo que hemos venido diciendo, al hablar conforme a la ley, pensemos en un israelita obediente, al hablar él conforme a la ley y tener la base, la ley de amar a Dios y al prójimo, entonces entendemos que lo que un israelita habla tiene que ver con un resultado benéfico, es decir, tiene efectos benéficos. Esto es muy importante, y es que eso debe ser así, es decir, eso así es. Lo que digo es esto, hablamos conforme a la ley, entonces eso debe tener efectos benéficos. Nos preguntaremos cómo. Hemos de desarrollar esto porque hay varias cuestiones relacionadas con este tema. Entonces, si la ley es el marco y la ley habla, tiene como fundamento el amor a Dios y al prójimo, y entonces la ley es mi marco de vida. Por tanto, la ley es el marco para todo lo que yo hablo, para todo lo que vivo y por tanto para lo que hablo. Entonces, en ese sentido, si lo que hablo tiene que ver con la ley, entonces eso por naturaleza debe tener efectos benéficos, algo que explicaremos, que desarrollaremos, y es que digo, eso debe ser así, eso debe ser así. Y esto porque al atender la ley, al atender la ley, al ser yo entendido de la ley que da Dios, entonces mi vida total, la vida del pueblo, por ejemplo, la vida de los que atienden la ley divina, se pone bajo el servicio a Dios, pero en todos los preceptos de la ley. ¿Ah? Dios da la ley, pues si yo atiendo a la ley, buscaré que mi vida esté bajo el servicio divino en todos los preceptos. ¿Y esto qué implica? En cuanto al vestido, cómo vestirme, en cuanto a alimentarme. Ven que la ley tiene disposición para todo esto. Cómo vestirme, cómo alimentarme, cómo adorar en el tabernáculo. Todo tiene que ver con adoración, pero aquí estamos específicamente hablando de una adoración, digamos, cúltica que se rinde a Dios, específicamente en un, digamos, en un servicio de adoración en el tabernáculo. Eh, entonces, atendiendo la ley y puesto bajo el servicio a Dios en todo precepto, entonces cambia o es dirigida mi manera de vestirme, mi manera de pensar acerca de cómo vestir, mi manera de pensar en cómo alimentarme. Es decir, ya con la ley constituye el marco acerca de cómo debo vestir,
¿Qué debo opinar sobre la vestimenta? Sobre esa base incluso, ¿qué es lo que me debe gustar? Va determinado por la ley, no en sus detalles, sino en la generalidad. Pero con ello, en cuanto a alimentarme, sabemos que Dios tiene una lista, tiene una demarcación, estos animales no, estos sí. Y desde luego lo hace pasar por lugares y le da una tierra donde determinados frutos se dan. Entonces, ¿qué hace Dios con la ley? Le está dando un marco de vida a Israel. Mira, Israel, no solo es para que tú hables, es para que tú te vistas, acerca de cómo te debes vestir, acerca de cómo te vas a alimentar, acerca de cómo vas a adorar en el tabernáculo, por ejemplo, más tarde en el templo, para que tú sepas cómo deben ser las distintas relaciones en tu vida, porque las relaciones son variadas, hay relaciones de amistad, relaciones de trabajo, relaciones matrimoniales, relación con los hijos, etcétera. Son muchas las relaciones. Eh, y Dios con ello está diciendo, mira, Israel, la ley que yo te doy también enmarca tu trabajo. ¿Cómo lo vas a realizar? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué tantas cosas puedes hacer? ¿Qué ideas al respecto de tu trabajo? Mira, todo esto está enmarcado por la ley. Entonces decimos, el israelita no tiene algo en su vida que pueda extraerlo de ese marco de la ley, porque todo está enmarcado ahí. No hay algo que el israelita pueda hacer fuera, que diga, bueno, es que estas cosas de trabajo no están indicadas por la ley, por acá fuera ando. O bien en esto me voy a conducir adorando en el tabernáculo de esta forma que no está indicada ni dirigida por la ley. Eso no existe. Todo está estipulado. Entonces, al atender la ley, me pongo bajo el servicio divino en todo ámbito. Lo que tiene que ver con mi ropa, con mi alimento, con quién me junto, con quién me relaciono, con quién me caso, cuántos hijos tengo, cómo los formo, qué les digo, cómo adoro en el tabernáculo, cómo me llevo con mis amistades, con mis conocidos, la relación con el sacerdote, la relación con los demás levitas, la relación con mis obreros, por ejemplo, si tengo tierra y la relación con mis esclavos, o bien si soy un trabajador, la relación con mi amo, todo eso está determinado por la ley. Y entonces digo aquí, sobre esta base, aquí hacemos ya una afirmación después de hacer varias, pasamos a esto. Sobre esta base, lo que el hombre habla, entonces ya en ese marco de la ley, de lo que hemos venido diciendo, vestido, alimento, etcétera, todo esto se conjunta, decimos, lo que el hombre habla, entonces, es reflejo de una vida apegada a la ley. Es decir, hablo conforme pienso y mi habla tiene que ver conforme lo que yo vivo. ¿Qué es lo que yo hablo? Simplemente lo que yo pienso. Miren, pensemos, este asunto sería largo, pero habría que poner algunos ejemplos. Nos miramos aquí, llegamos con los hermanos, hermano, ¿cómo estás? Tengo dos caminos, ¿no? Uno, buenas tardes, y voy saludando a otros, buenos días. Pero aquí ordinariamente pasa, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Y qué, cómo has estado? Ya tengo en mente algo, la preocupación por mi prójimo. ¿Ah? Por ejemplo, cosas como pasa aquí, ¿no? Tomamos café todos por la mañana en la clase, eh, desde luego, pues ordenadamente, pues todos anotamos, aquí pues en nuestro, no solo en la clase, en el culto, pues la costumbre es generalizar, todos, bueno, digo, todos anotamos, yo estoy hablando aquí, pero ya traigo anotado el bosquejo, ¿no? Entonces ya estuve anotando en la semana. Pero estamos aquí y estamos tomando café, por ejemplo, ¿no? Y más estos días de calor, el café caliente ayuda un poquito a apaciguar. Si tomamos agua fría, no, hombre, más calor y más agua fría, más calor, ¿no? Entonces, tomamos algo caliente, nos ponen la temperatura y se lleva mejor. Pero bueno, esto decía
porque tomamos café, lo hacemos ordenadamente, pero sucede que alguien va a servirse café y le dice a otro hermano, hermano, ¿gustas café? Ay, bueno, muchas gracias. O de repente no nos dice y llega con el café. Te traje café. Ese te traje tiene detrás un pensar, hermano, pensé en ti, o hermano, pensé en usted y le quise traer café. ¿Por qué? Ah, porque también tengo detrás que lo aprecio, pero también me fijo en sus gustos, porque eso luego ya va más allá. Alguien, por ejemplo, llega con una galleta y pues dice, mira, te traje esta galleta. Y luego dentro de las galletas vemos niveles. Pues, alguien se acerca y dice, toma esta, mexicana, creo que se llaman, muy sencillitas, algo así. Pero a ver si la mexicana nos da algo, ¿no? Eh, eh, o ya bien lo nivel elevado, que no sé qué sea, si choquis o polvorones, algo así. También a ver si hoy en el video nos mandan algo. Bueno, pero decía, eso es porque me fijo en mi hermano. Ah, a ver, creo que a Aldo le gustan las canelitas. Entonces de pronto voy, recuerdo y compro las canelitas porque el domingo pasado compré otras galletas que me gustan, tal vez ahora como voy a compartir con el hermano tal, le comparto. Por ejemplo, esa ese habla, eso es lo que denominamos, esa manera de hablar, eso que decimos, tiene fondos detrás. No es que emitimos sonidos así. Lo que hablamos desde cómo estás tiene un fondo. Alguien dice, me siento un poco débil, y entonces decimos, ¿comiste algo? Fíjense, ¿qué conlleva? Una estructura de horarios para comer detrás. O sea, el habla tiene un fondo muy grande. A ver, me duele un poco la cabeza. ¿Comiste algo? ¿Qué comiste? ¿No? ¿A qué hora lo comiste? ¿En qué horario? Porque eh, pues eso, por ejemplo, puede traer efectos. Si me despierto, no me desayuno y empiezo a hacer diversas actividades, incluso alguna de ellas que demandan cierta energía, pues podría yo encontrar por allí alguna molestia en la cabeza más tarde, ¿no? Por la cual me podrían preguntar si comí temprano, por ejemplo. Y luego me podrían preguntar, ¿qué comiste? Porque pues no es lo mismo decir, me paré muy temprano y me desayuné un café y un pan, por ejemplo, una galleta, a decir, me paré temprano y comí huevo con arroz, no sé, y leche, por decir algo, ¿no? Algo completo. Entonces, tenemos estructuras en el fondo. Ajá. No estamos diciendo a alguien, oye, y te desayunaste algo. No le estamos diciendo, y que en la mañana sí te echaste tu gansito y tu frutzi de uva. O sea, no estamos pensando eso, ven que el habla lleva un fondo detrás. ¿Qué comiste? Estamos pensando en tortilla, o sea, es decir, maíz, harina, huevo, o sea, estamos pensando en ciertos elementos, pero no estamos diciéndole a la persona, y que en la mañana te desayunaste tu dona de gansito, porque por ahí circula algo así, ¿no? Dona de gansito, que es como doblemente suprema, dona de gansito y tu lechita con chocolate. Por si le hace falta la dona, ya el chocolate la suple, la lechita pequeña. No estamos pensando en esa estructura. Y eso habla de mí, de lo que yo como. Habla de lo que es mi vida gastronómica. ¿Sí? Si yo le pregunto a alguien, digamos, no sé, en determinados días, no en estos, ¿no? Oye, hubieras traído un suéter. Bueno, ahorita no se suele decir eso, ¿no? Pero en otras fechas. Oye, vienes muy descobijado. ¿No? Eh, eh, estamos pensando en, mira, es que te debes cubrir de esta manera. Debes taparte de esta manera porque la temperatura lo requiere. O bien en estos días que alguien se ponga algo, digamos que me ponga un chaleco, iba a poner un chalequito, pero me detuve, porque luego puede alguien darle ansia, ¿no? Oye, yo no aguanto, te miro ya con el chaleco, más me echo aire, ¿no? Entonces, pero podría ser que alguien diga, te estás cubriendo mucho, no vaya a ser que aún esto te pueda causar daño.
por ejemplo. Pero miren, voy a esto. Hablamos como producto de lo que vivimos, lo que yo como, lo que yo visto, la manera en que uso los espacios, mi manera toda de vida, la manera en que percibo las cosas, es lo que hablo. Mi habla es resultado de esa manera de vida que llevo. Eso hablamos. Por eso, miren, entre dos personas, "Oh, ¿qué crees? Ayer fui a las tortas." Eso es supremo, ¿no? Sí, pero otro más, órale, ¿y de qué la pediste? No, pues de tal, tal, tal. Eso, miren, esa manera de hablar es, será distinta, diferirá. Por ejemplo, si se acerca una nutrióloga que se cuida, entonces, ¿qué cree? Ayer fui a las tortas. Oh, hubieras mejor comprado una ensalada. Hagan de cuenta, ¿no? Que una ensalada. Bien, ella está hablando desde otra manera de vida en cuanto a su alimentación. Otro más que es aventado y no ve orden en cuanto al taparse, para él lo mismo es si estamos muy cobijados o no. Y son diferentes ángulos desde donde se habla. Pero esto estoy diciendo porque sobre esta base decía, lo que el hombre habla es reflejo de una vida que tiene. En el caso de Israel, si está pegado a la ley, ¿sí? Si el israelita está apegado a la ley, habla, por ejemplo, con la justicia en la mente. Él tiene ya su puesto. Él ama a Dios. Él ama a su prójimo. La ley habla de justicia. Entonces, él ya lo tiene en su habla. Habla con justicia, habla lo que se debe hacer, incluso debe llamar la atención a alguien que no está haciendo su deber en Israel. Y eso también le puede ocasionar problemas. Entonces, cuida lo que va a decir, porque como es hombre vigilante, detallado de la ley, ya no solo dice, bueno, voy a hablar, no, ahora dice, ya paso a otra fase, voy a cuidar lo que voy a hablar. Y luego voy a tener cuidado de la manera, incluso del tono en que voy a decir esto, el contexto y el espacio donde lo voy a decir. Porque no es lo mismo acercarse a alguien y decirle, hermano, traes un poquito sucio tu saco. Ah, que estén cuatro hermanos. Oye, traes el saco sucio. Pues no es lo mismo. Quiere decir que esa persona, aunque diga, pues yo así lo digo, soy así, no le han educado. No tiene detalles para ver cómo funcionan las relaciones. Ah, no alcanza a ver eso. Entonces debe recibir formación, debía recibirlo desde pequeño, de joven, para llegar a ese entendimiento y ver una diferencia. Ah, yo veo una diferencia en llamar a alguien aparte y decirle, oye, traes algo ahí en tu saco. Ah, decir, si está con cuatro y lo digo. Si alguien no ve esa diferencia, quiere decir que no ha sido educado y va a tener siempre más dificultades en su vida por otra cosa. Pero alguien ya va recibiendo este entendimiento, entonces se va dando cuenta de que hay cosas que no se pueden decir, hay muchísimas cosas que no se pueden decir en cualquier espacio. Bueno, esto digo porque el hombre que habla, el israelita, por ejemplo, en su día, habla sobre la base de la justicia que ya tiene en él porque ama la ley y está apegado a la ley. Habla con justicia, habla lo que se debe hacer, cuida lo que va a decir, la manera, el tono, lo que va a opinar también va pensado y sujeto a la ley, el regaño que va a decir, incluso el halago, todo está en el marco de la ley. Es decir, lo que una persona habla, lo que una persona dice, refleja lo que vive. Lo que una persona habla, lo que una persona dice, refleja lo que vive. Esto, hermanos, es una idea que va más allá de como se diría muchos cristianos dirían esto. No, mira, el que es cristiano lo que está hablando siempre son alabanzas. Eso es muy pobre, hermanos, porque las alabanzas pueden darse en el culto. En casa puedo cantar, porque ellos entiendan alabanzas no bíblicamente, que es alabar a Dios con toda mi vida, sino que entienden alabanzas como canto. Entonces piensan que para usar mi boca debidamente, yo
Cada rato debo estar así, gloria a Dios, gloria al Señor. Y diciendo algo, si alguien, hermano, buenos días, Jehová es mi pastor, nada me faltará y lo sé. Eso es como un legalismo, no, no, ahí frena la comunicación. No, no hay manera de que alguien que con quien estemos hablando para todo conecte un texto. Yo me voy a alejar, voy a decir, no se puede hablar con él, hermano, bueno, nos vemos luego, ¿no? Como le dijeron a Pablo, ya te oiremos otro día, ¿no? Porque no, lo que debe haber es un diálogo. Pregunto, ¿cómo estás? ¿Sí? Oye, hermano, ¿y cómo estás? Y que me conteste, ¿cómo estoy? Feliz porque soy salvo. Bueno, hermano, es que pregunto por tu salud. Ya se va distanciando eso, ¿se dan cuenta? Porque cree que hablar, usar su boca para edificar, la reduce a textos bíblicos o a cantos. Entonces, hermano, ¿cómo estás? Cuán feliz está mi alma hoy. Empieza a cantar y decimos, ay, hermano, pues, ¿qué te puedo decir? Ya, ya no hay mucho diálogo, si esa es su conducta, va privando. Bueno, decía esto porque la manera de hablar de alguien refleja ese entorno de vida de atrás. Todo, incluso lo que va a opinar doctrinalmente, desde luego está enmarcado por la ley. Y todo lo demás, en absoluto, cuanto habla, está determinado por la ley. Así es este pasaje. También aquí debo advertir, y es algo muy interesante, esto que mencionaremos ahorita, este pasaje no debe entenderse con la idea común en la que se habla de el poder de las palabras. Que ahora diré algunas cosas, pero en su momento las trataremos. Algunas de estas cuestiones incluso lo hemos venido haciendo en, en, en el trato sobre modalidades y que recientemente precisamente hemos pasado por lo lingual. Que, por cierto, vieron que anoche avisaba que algunas cuestiones serían de relevancia con lo que hemos dicho los miércoles. Miren, los hombres, los mismos paganos, han detectado poder en el habla. Ellos han detectado que el habla tiene un poder. ¿Sí? Eso es interesante, pero el asunto es que la falta de guía de la palabra de Dios y la falta de guía de observar las leyes creacionales establecidas por Dios les ha confundido y muchos de ellos piensan que las palabras tienen poder en sí mismas. Yo creo que todos hemos escuchado eso. Mira, las palabras tienen poder, lo que tú declaras con la boca, eso se cumple, o lo que tú digas. Y ahora mucho se ve en las redes. Mira, lo que tú le debes decir, así con estos videos cortos para la juventud, lo que le debes decir a la mujer, a la muchacha, para que la tengas a tus pies. Ya ven que ponen así, ¿no? No, para que crees un impacto en ella y ella ya piense en ti. Le vas a decir esto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, digo esto porque muchos piensan que las palabras en sí mismas tienen poder. Ah, pero nosotros decimos esto. Miren, hay un poder en el habla, pero no afirmamos los ejemplos que puse atrás, esto mencionado de que las palabras tienen poder en sí mismas. Eso no lo afirmamos nosotros como creyentes, aunque muchos creyentes lo hagan, nosotros aquí no, por una razón. Las palabras, alguien podrá decir, pero ¿qué crees? Se ha visto que las palabras tienen poder. Sí, pero miren, hermanos, hay que pensar esto. Juan X persona. Juan dice cierta cosa, pero Juan tiene un modo de vida, es esa persona Juan, eso él come, eso él hace, él vive en cierto lugar, gana cierto dinero, es cierta persona, conoce a estos. Juan emite una palabra y que tiene un impacto. Pero si quitan a Juan y yo me pongo en el lugar de Juan, no es lo mismo. Entonces el poder no está en las palabras en sí, sino en esa persona y en todo lo que ella es en ese entorno. Entonces el poder ya no está en las mismas palabras, porque si no, podría ser, a ver, ¿qué dijo fulano de tal? Oye, ¿te fijaste lo que dijo
no sé, este actor que mata muchos en las películas, da muchos balazos, John Wick. Ajá, pero el actor, ¿cómo se llamará? Keanu Reeves. Por ejemplo, oye, Keanu Reeves dijo esto, pero yo en mi muro subo y copio lo que dijo Keanu Reeves, pero Ernesto García. Ay, ahora, ay, ¿y él quién es? ¿Él? Porque no soy el otro, claro, y así es. Es que cada uno tiene impacto dependiendo de lo que cada uno es. Ah, Por eso, a ver, la muchachita como que de pronto ve a este jovencito, como que dicen por ahí, hacen química, dicen así. Ajá. Más bueno fuera eso, ¿no? Que se reunieran para estudiar este, compuestos químicos. Pero bueno, el punto es que hacen química ahí y él le dice cierta cosa y tiene un impacto en ella. Pero si él ya no lo hace y viene este otro muchacho y dice, ella dice, no, es que la química no es con él, es con el otro. Entonces, las palabras tienen un poder, pero en cada uno en particular según la construcción de persona que es. Esa persona ha tenido vivencias. Mire, come algo, tiene cierta fuerza, tiene cierto físico, vive en cierto espacio, tiene ciertas ideas, todo un entorno así de elementos que cuando él habla hacen de él algo particular. Él que es algo particular con las palabras que emite, produce un determinado impacto. Pero él, no podemos quitarlo a él y poner a otro y que tenga el mismo impacto. No puede ser eso. Incluso esta persona determinada puede decir algo que tiene un cierto impacto y en otro tiempo y en otras circunstancias él mismo lo vuelve a decir y no es el mismo impacto. Así funcionan las cosas. Digamos que la realidad es esta, no es otra. Pero hay mucha gente que de esto no sabe, pues porque no tienen la guía de la palabra de Dios, no ven la guía de las leyes, están faltos de mucha información y es lo que circula en las redes y simplemente dicen, las palabras tienen poder. Porque ellos tal vez piensan, pues es que lo que he dicho me he dado cuenta de que tiene un poder. Sí, pero en ellos. Es decir, es como decir aquí, ciertas cosas que el hermano Miguel diga tendrán impacto, porque es él. Ciertas cosas que diga el hermano Alejandro tendrán impacto, pero en el marco de él. Ciertas cosas que diga yo tendrán impacto, pero en el marco de lo que soy yo. Entonces, tan solo miren lo que sucede en las iglesias, miramos ese fenómeno que acá no pasa, gracias a Dios, pero en las iglesias dicen, el pastor no va a estar el siguiente domingo. ¿Y qué hacen los hermanos? Dicen, no voy. Y aunque el pastor, si lee el sermón, se lo deje a otro hermano, vas a leer este sermón, va a ser lo mismo. Pero los demás dicen, ay, no, va a predicar un anciano. Así hacen en las iglesias, porque también no se entiende la labor de los oficiales, se tienen escalonado, pues las iglesias lamentablemente, muchas de ellas diciendo ser reformadas, la visión que tienen de los oficiales no es reformada, porque pues tan solo la visión que se tiene del diácono, como el que va limpiando lo que yo voy tirando, pues es una visión muy distinta. Pero acá entre nosotros, si por alguna cosa hay que hacer algún viaje y queda otro hermano predicando, de todos modos toda la iglesia viene, nadie dice en casa yo me quedo, no hay ese pensar. Eh, eh, pero bueno, esto lo pongo como ejemplo de cómo funciona el habla en la gente. ¿Sí? Alguien dice algo, sí, pero es que es él y es toda la construcción de él como persona que lo hace tener un impacto. No es nada más que esas palabras solitas las desgajamos y solitas tienen poder, ¿no? Eso es una idea mística, ¿no? El poder del lenguaje, eh, hemos visto, hemos visto en algunas clases, lo lingual eh, se construye sobre la base de leyes anteriores. Y tan solo vemos que la construcción formativa de las palabras, como las acomodamos, el orden, lo histórico, es fundamental para el lenguaje. Entonces, esto que estamos diciendo aquí es muy significativo, porque el habla
tiene debajo algo histórico, algo lógico, algo psíquico, algo biótico, y así más para abajo. El habla se construye de eso. El poder del lenguaje está derivado de elementos que le son previos. Y decimos, por eso decía que al pensar en la ley de Dios, por ejemplo, que son aspectos específicos, nosotros que hablamos de la ley, lamentablemente, pues aquí por alguna cosa, por redes nos escuchen, si no están familiarizados con esto, pues sí dirán de qué está hablando, ¿verdad? Pero eh, al pensar en la ley de Dios como aspectos específicos, vemos que histórico, lógico y para abajo son previos. Entonces digo esto, el habla, lo que hablamos depende de cómo ordenamos lo que vamos a decir, cómo ordeno mis palabras. ¿Se dan cuenta de que dos cosas se pueden decir en de un mismo caso? Dos pueden decir algo y uno lo dice de forma sencilla y otro lo dice en una forma que uno dice, qué elegante, es algo diferente. Y están diciendo lo mismo. No es lo mismo ver a alguien que suele vestir bien y que una persona diga, oye, él se viste muy bien. Otro dice, me agrada esa persona, tiene algo, porque suele tener una indumentaria particular. Ahí uno dice, esto suena bonito, suena diferente. Eso hace algo, trae un cambio en ciertas cosas. Digamos, un hablar distinto. Entonces, el habla depende de cómo se ordena. Ahí está lo histórico. La distinción particular de las palabras que yo voy a usar, las que voy a seleccionar. Se ve lo lógico. El tono, la fuerza, el modo con que las voy a decir, ahí incluso se deja ver lo físico. El espacio en que se dan y la cantidad, porque yo puedo hacer un discurso largo o pocas palabras. A ver, voy a decir esto, lo trataré de decir con el menor número de palabras y que sea preciso. Miramos, hermanos, que el habla tiene todos esos elementos de atrás. No es solo hablar por hablar. Por eso esta idea de las palabras tienen poder en sí mismas. Es un desconocimiento de leyes divinas previas, pero que eso ahorita no lo vamos a desarrollar, pero se menciona aquí como de paso, por razón del versículo de que alguien podría confundir y decir, mira, pues sí, las palabras tienen poder y el hombre es lo que habla, porque lo que él habla tiene poder y lo que él dice, eso le vendrá, como que las palabras parece que tienen poder en sí mismas hasta de determinar mi futuro. Y eso no es lo que está diciendo la Escritura. Este pasaje más bien habla de lo producido, ¿sí? Habla de lo producido por alguien que está sujeto a la ley y de lo producido por alguien que no está sujeto a la ley. En uno, sus palabras lo llevan a una buena salud, a una buena adoración, relaciones, negocios. Miren, en algo tan pequeño, hermano. Por ejemplo, a ver, quedó este cacho de tal cosa. A ver, aquí hubo de comida tal cosa. Ya nadie quiere esto. Queda este medio kilo de carnitas. Bueno, eso no pasa, ¿verdad? Pero va a pensar, ¿no? Y que alguien diga, bueno, a ver, échalo. ¿Qué refleja su lenguaje? Su manera de vida, su manera de comer, incluso su desorden. Ya me llené, pero a ver, ¿y cuántas tortillas tienes ya? Échame tres, bueno, y tacos sí grandes. Aún decir no gracias, sí gracias, gustas, no gracias, habla de quién soy, de qué vivo. No sé si se entienda esto. Habla de qué como, si me detengo o no. Miren, la gente, no, hoy me paré a las 5 de la mañana. Y entonces otro contesta, hermano, ¿y llora por qué? Se sorprende, ¿no? ¿Llora por qué? ¿Qué denota? Que él se para más tarde. ¿Ven? Pero miren, vayamos a la provincia. No, y ese día tal, que cree que me tuve que parar 5 de la mañana y todos los campesinos ahí molestos, ¿no? Y se está quejando, ¿no? Me imagino que los lugares calurosos, esa gente luego se para a las 4 para ir a avanzar y regresar cuando el sol del mediodía, ya más bien le corrieron al sol del mediodía y ya están en sus casas. Pero miren, su habla refleja un entorno detrás, refleja algo.
¿Sí? Entonces, si yo le digo a alguien, "Oh, ¿qué crees? Hoy no dormí". Hagan de cuenta, el muchacho que es de vida de antro, pero ánimo, me pega en la panza, pero ánimo, porque él se desvela un día sí, un día no. Pero una persona que guarda horarios dice, ¿y eso? Y una persona que ve cuestiones, por ejemplo, médicas de salud, pero ¿qué ha sucedido? ¿Te has cuidado? ¿Estás comiendo? ¿Comes en tus horarios? ¿Qué estás comiendo? Te veo muy cansado. Así como los médicos, nos ven algo, nos ven el cuello negrito, ¿qué estás comiendo? O nos ven con la pupila, cierta cosa en la pupila. ¿Qué estás comiendo? No te estás, se ve que no tienes movimiento en tu casa, no caminas. Entonces ellos hablan de eso que ellos tienen detrás. Y eso que hablamos, por eso digo aquí, tiene que ver con lo que nosotros vivimos. Por eso hay mucha gente que dice equivocadamente, mira, es que lo que tú hablas, eso se te va a cumplir. Miren, hermanos, es que eso que ellos están diciendo no lo entienden, pero no lo entienden y hay que decir que es algo que, que, que es, digamos, natural. Mi habla, lo que yo hablo, tendrá que ver con algo que me va a pasar. Yo hablo, mira todo lo que él habla, mira todo lo que él dice. Él está generando esto para su vida. Sí, porque es que así necesariamente tiene que ser, pero no por el poder de las palabras, sino porque simple y sencillamente mis palabras están expresando lo que digo. Mis ideas en lo físico, en lo espacial, en lo biótico, etcétera, etcétera. Entonces, ese ya es el rumbo de mi vida. No estoy siendo sino solo consecuente con mis palabras de lo que yo ya vivo. Y por eso mi futuro ya va a ser así. No sé si esto se entienda, ni creo que ni parece hoy sermón, más bien clase, pero es para decir que no hay una magia en las palabras. Las palabras son el producto de lo que vivimos. Por eso hay un juicio divino y seremos llamados para comparecer incluso por las palabras dichas en la vida. Entonces, el habla tiene que ver con cómo yo me he formado, digámoslo como yo cómo me he construido como hombre, cómo vivo en las diferentes facetas de mi vida. Sobre eso que pienso, hablo. Por eso podemos encontrar a dos personas, ya decía, ¿no? Si en un lugar digo, me paré a las 5 de la mañana, me oye un grupo de adolescentes y dicen, pobre cuate, ¿no? Pero entre un grupo de campesinos me tuve que parar a las 5 de la mañana y algunos ahí flojo. O sea, bueno, eso habías de hacer todos los días, ¿no? Pero entre un grupo de adolescentes van a decir, pobre, ¿por qué te pasó? ¿No? Diferente. El habla refleja cómo duermen. El habla refleja sus horarios. Entonces, por eso necesariamente decimos, lo que alguien habla ya está planteando lo que va a pasar en su futuro. Es decir, no tengo ningún tipo de movimiento ni caminar, pues yo ya estoy planteando en un futuro que a lo mejor vaya a tener algunos problemas, porque ni siquiera camino. Ya no decir gimnasio, actividades deportivas más elaboradas, no, ya no ni eso. Es decir, caminar puede ser cansado si se hace sistemáticamente, eh, eh, digamos, por 40 minutos, pues puede ser cansado, pero es menos cansado que correr 40 minutos, desde luego, estar cargando pesas, alzando pesas 40 minutos, pues, sobreentendemos que ya no se diga abdominales por 40 minutos, yo no sé quién aguante eso, pero decir caminar 40 minutos, sí, es una actividad que puede traer un cansancio, pero menos que con cualquier otra actividad más pesada, desde luego. Pero si, por ejemplo, yo no camino y hablo así, cuando alguien dice, es que ayer caminé como 3 horas, no le hagas. Entonces esa persona ya está diciendo, mira, yo no camino, yo no me muevo y ahorita que tú platicaste que tuviste que caminar 3 horas o ya tan solo una hora, ya estoy espantado. Entonces, esto, mira, mi espanto denota que yo no camino. Entonces, necesariamente esto que yo hablo ya está haciéndote a ti ver esta queja mía de cómo.
ya a ti te hará ver que yo, como no camino, voy a generar ciertos problemas por la vida sedentaria en el futuro. Pero no es por mis palabras, es que mis palabras ya están denotando mi poca actividad de movimiento. ¿Ah? Otro ejemplo que pongo para que se vea cómo funciona esto del lenguaje. Nosotros hablamos de varias modalidades, entonces entendemos que esta modalidad de pronto lo comunicativo no es mágico, lo lingual no es mágico, se construye partiendo de lo de atrás. Entonces, decimos naturalmente, lo que habla dará fruto en esa línea. Claro, porque es que no habla sino lo que vive, no habla sino sus convicciones. ¿Sí? Por eso miramos nosotros, por ejemplo, van a los gimnasios, la gente que está bien dada, uno los mira y entonces uno les siente ya lo duro y uno dice ahí, ay, ¿cómo le hiciste? Uno está denotando, pues yo no hago esta actividad, como, como tú le puedes hacer para ponerte así. Y eso inmediatamente, mi habla denota de inmediato que no hago ese tipo de actividad como él lo está haciendo. Veo a alguien que se esfuerza, saca 10, llega otro niño y ¿cómo le haces para sacar 10? Este niño que está denotando inmediatamente, mira, yo vengo sobre la base, no estudio, yo me pongo a jugar. Entonces yo no le invierto a química ni a geografía, le invierto a TikTok. Y por eso vengo sorprendido contigo y digo, oye, ¿cómo le haces? ¿Cómo pasaste? ¿Sacaste 10 en el examen? ¿Cómo le hiciste eso? Yo no puedo, es que me paso 3 horas viendo TikTok. ¿Cómo le haces tú? Eso es lo que él está hablando. Por tanto, decimos, oye, pero es que eso que él habla va a tener un cumplimiento en el futuro. Dirá a la gente, no, mira, cambia tu modo. Ya no te sorprendas ni digas, ¿cómo le hiciste para sacar 10? Le hacen a la persona que ahora diga, yo voy a sacar 10 como tú, pero es que él tiene que cambiar todos los hábitos de atrás porque de nada le va a servir. Si yo en esta semana digo, a ver, voy a tener lavadero, voy a tener lavadero. No llegar el domingo con lavadero, pues se puede. A lo mejor llego con el guinda que está ahí atrás cargado. Pero no voy a hacer eso. Tendría que meterme en esa actividad de hacer eso, ir a algún gimnasio que me digan cómo, debe haber alguna guía, supongo, y ya, y no me va a tomar una semana, sino no sé cuánto tiempo hacer eso, para lograr ese objetivo. O bien cambiar la alimentación, o lograr cierta actividad, o tener cierta destreza, tener cierto conocimiento para saber cómo arreglar automóviles o cómo realizar algunas ecuaciones. Todo eso me va a tomar tiempo. Pero no cambia si solo mi hablar cambia y digo, las verduras son buenas, las verduras son buenas, pero o sea, las verduras son buenas. No, porque eso, nomás porque lo hable no trae cambio. Debería tener otro modo de vida. Entonces, a esto, pues adjudico, hermanos, a este desconocimiento en general que en muchos casos se ve en las redes, ese desconocimiento generalizado por el cual se llega a creer que las palabras en sí mismas tienen poder. Pero no, es que ya decía, tienen que ver con eso que he visto, por eso, con eso que vivo, perdón. Hablo según me visto, según me alimento y todos los demás elementos, según razono, según percibo las cosas, según hago uso de mi fuerza, según el espacio en que vivo, la cantidad de cosas, todo eso tiene que ver con lo que yo hablo. Entonces ya hay un modo de vida atrás. Y esto explica, hermanos, esto explica por qué también, por ejemplo, vemos a la gente que cuando hablamos con ella suele hablar de sus enfermedades. Gente que suele hablar, por ejemplo, de sus necesidades económicas o bien suele hablar de sus decepciones. Entonces, por lo común, la gente así que genera separación, que nadie quiere hablar con ellos, genera distancia. Porque, oye, ¿y por qué no hablas con él? No, es que tantito te le acercas y ya te está enseñando la operación del 82
la otra cirugía aquí abierta del 93, y ¿qué crees? Es puras operaciones con él. No, es que, ¿qué crees? Tantito te le acercas, eh, 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 pero así un poquito, todavía no estás. No, la Paquita me engañó 3 veces. Y ya está hablando de sus decepciones, entonces, ¿qué generan? Distancia. Ya ven que Paquita dijo 3 veces te engañé, entonces a él fue, ¿no? Entonces él solo habla de sus decepciones. ¿Y qué va a generar al final? Que nadie le hable, que haya distancia. Entonces la gente se acercará y le dirá a esa persona, es que tus palabras tienen poder. No, miren, es que esa persona es un mar de desorden. Alimentación, vestido, en cuanto a la temperatura, espacios y demás, vive enferma. ¿Y qué es lo que va a hablar? Pues eso que es, no va a hablar otra cosa. No podemos nosotros dar algo que no tenemos. Es tanto, es como decir que alguien que gane 5,000 pesos mensuales, así nomás va a poder dar 1,000,000 de pesos. Es imposible, no tiene ese dinero. Pues tanto es así como, ¿cómo va a hablar algo a alguien que no es parte de su vida? ¿Cómo va a hablar aquello que no tiene en su vida? Entonces, esto lo decía por gente que habla de sus enfermedades, necesidades, decepciones, etcétera, que genera soledad. Casi nadie habla con él. ¿Por qué? Porque es natural. Pero esto no le llega por el poder de sus palabras, sino que es generado como producto de lo que vive. ¿No? Es- Esto es generado como producto de lo que él vive. Por eso miramos, por ejemplo, en la ley, el amar a Dios, por ejemplo, en la ley, al amar a Dios, estoy en la ley, amo a Dios, lo que hablo camina en ese sentido, en el sentido de la ley. Y la ley se vuelve algo constante, ya está en mis estructuras. Y hagan de cuenta, a ver, soy judío y alguien comenta, no, ¿qué crees? ¿Qué tal en la, que esto del cerdo? No sé, no, no entra en él, simplemente no está en sus comentarios, no está en su interés, no figura. ¿Acaso hacer chiste de cerdo? Chiste de los cerdos, por ejemplo, ¿no? No sé, algo así. Pero no está en su vida esa actividad. Ciertos alimentos, simplemente no los contempla, ciertas combinaciones, porque no son parte de su estructuración de vida apegada a la ley, lo hace hablar de ciertas cosas. Por eso es un punto, es una cosa interesante que se mire la gente con cierta distancia de los judíos, porque hay determinadas prácticas, hay detrás una ley y la gente está separada de eso, no puede haber diálogo. Lo que hay es ordinariamente distancia y a veces hasta sospecha, porque ya si los vemos, por ejemplo, con una kipá, ¿no? Digamos, ellos pueden usar la kipá, pero no es necesario que usen, pueden tener un sombrero, otra cosa, pero simplemente buscan cubrir una parte. Entonces ellos dicen, bueno, puede ser la kipá, pero te puedes meter a una sinagoga con un sombrero, te puedes meter a una sinagoga y te cubres con algo, una gorra. Dice, te puedes cubrir con lo que sea, pero pues nosotros pensamos de ellos como, no, es que como que para entrar debe ser con su kipá. Bueno, no ven así, no se fijan ellos en sí, en el material y el objeto ese, sino en cubrirse. Es distinto, pero a nosotros nos crea algo diferente y en muchos casos por eso la sospecha hacia esa cultura. Bueno, esto decía por la ley. Estoy en la ley, vivo en la ley y ella constituye mi marco. Y dice la escritura, de las buenas ganancias de su boca el hombre comerá, porque son el resultado de lo que vive. ¿Cómo trata a los demás? Ah, pues como ama a Dios y ama a su prójimo, su habla no está dirigida hacia el daño, sino hacia la valoración. Pero su habla también puede dirigirse hacia el regaño. ¿Por qué? Porque hay un celo por la ley de Dios. Y también eso le puede generar ciertos problemas. Entonces él, por ese hablar, ¿cómo terminará su vida? Pues pensamos, es que lo que ha dicho ha sido edificante. Lo que ha dicho ha traído algo a nuestras vidas. Pero no debe esto entenderse como la persona a la que programan para salir. ¿Cómo estás, lindo? ¿Cómo estás, lindo? Oh, estrellita de mi corazón. Adelante. Oh,
Oh, amiguitos, cerditos inteligentes. No, no, no es eso, porque eso es algo caricaturesco. No, es hablar con, digámoslo así, como con el chip de la ley, con esa estructura, y así se habla. Y en ese sentido, construye algo distinto. Si así vive, no va a hablar otra cosa. Es decir, sus labios a qué lo llevan? A un diálogo bueno. A veces será tenso, pero ¿qué lo mueve? La ley, la injusticia. Entonces tiene que hablar así. Lo mueve la justicia ante la injusticia y va a hablar, y va a envolverse con algún problema también. Sí, pero su diálogo, su labio es amoroso, es justo. Sobre esta base, alguien así tiene sosiego en sus días. Pero todo esto era para explicar que no se reduzca solo a decir palabras bonitas. No. Es que es una forma de vida, digamos, como con un tipo de chip, como con un tipo de configuración dado por la ley. Y entonces, cuanto voy a hablar, tiene eso. A veces incluso se da, porque uno de pronto puede ver explicaciones, lamentablemente en todo esto la internet no nos ayuda. No, pues que a ver, sermón de tal, si de proverbios, de esto, de tal tema, y vemos lamentablemente, hay que decir, mucha pobreza, mucha falta de guía escritural. Entonces, de pronto hay quienes dicen, no, pues este pasaje se interpreta que tú no puedes imponer tus verdades a otras personas, ya entran a hablar de la imposición. Y aquí debo decir, hay veces que las palabras tienen que ser impositivas, pero depende del contexto. No es lo mismo hablando yo con un patrón que con mi trabajador. No es lo mismo. No es lo mismo yo hablando con mi padre que con mi hijo. Y a los hijos muchas veces hay que imponerme. Y a los trabajadores muchas veces hay que imponerme. O sea que el asunto no está en la imposición. La imposición no es algo en sí malo, no es que depende del contexto. Hasta Pablo usa la imposición de mis manos, claro, en otro sentido. Pero no es que la palabra en sí misma sea mala. Entonces, bueno, esto lo contrasto, hermanos, para acabar. El alma de los prevaricadores hallará el mal. ¿Quién es el prevaricador? La palabra prevaricar tiene que ver con torcer, tiene que ver con caminar, con andar chueco. Es decir, como un juez que se presta por soborno y resuelve un caso, debiéndolo resolver de una manera, lo resuelve de forma injusta, digamos, por ejemplo, haciendo favor al malo, al culpable, no al inocente, entonces es prevaricador. Al no andar conforme a la ley, eh, su habla, su habla expresa el apartamiento de todo precepto de la ley. Entonces, ¿qué va a hacer? Miren, al hablar, por ejemplo, sus convicciones expresan ligereza en cuanto a la ley. Hagan de cuenta, dos judíos hablando y uno, no, y es que esto, y es que la ley exige esto, y entonces ya el otro dice, bueno, no, es que yo creo que no hay que ser tan estricto. Él ya en ese marco está revelando algo. Mi alegría no está en la ley. Oye, no, es que, pues, ¿quién dice que los jóvenes se deben vestir o las jovencitas se deben vestir de esta manera? Inmediatamente denota que hay inconformidad en cuanto a la ley. Entonces se opone ¿ah? Sus opiniones en cuanto a la alimentación, de pronto sería por los antojos, así como esa forma de vida mal que tenemos, en muchos casos, nos hace pensar así, oye, ahorita no se te antojaría una torta de tamal con un champurrado, entonces ya habla de uno, de un tipo de alimentación, habla de eso. Cuando uno dice eso, habla de uno y de cómo uno se está alimentando. Los antojos dicen mucho. Bueno, decía esto porque el hombre así que no tiene ese chip de la ley expresa contrariedad y deseos no mosaicos, o sea, no adheridos a la ley de Moisés en cuanto a la vestimenta. Por ejemplo, la visión de su prójimo, la visión que tiene de la ayuda, de las relaciones con los demás, no refleja adecuación con la ley, porque no, digámoslo así, no tiene la forma de la ley. A esto se refiere la escritura. Sobre esta base, el hombre va a generar en
en sus días y luego en lo posterior, las consecuencias de apartarse de la ley. Por eso dice la Escritura, pues los prevaricadores al final, ¿qué hallarán? El mal, porque no están ajustados a lo que Dios dice. Entonces esto entendemos nosotros, sobre la base de la Escritura, según la dirección de nuestro corazón en cuanto a la ley, es lo que hablamos. Pero según inicialmente esa dirección que tengamos, va a producir una cierta forma de vida que no va a hacer otra cosa sino confirmarse con el habla. Es decir, mira cómo habla esa persona. Esa persona habla de lo que tiene detrás en su vida. Y eso que él tiene detrás en su vida ya nos va marcando la pauta de qué va a ser de él en el futuro. De eso nos está hablando este pasaje. Entonces decimos, lo que hablamos dará su fruto, pero tal cosa no viene del sonido expresado. Con esto concluyo, no viene del sonido expresado, sino que tiene que ver con toda la formación de nuestra vida con respecto a la ley. Con respecto a la ley. Por eso, miren, vemos hablar a un empresario de qué habla. Vemos hablar a un vendedor de qué habla. Oímos hablar a un ladrón de qué habla. Por ejemplo, a un vulgar de qué habla. A un mentiroso, un embaucador de qué habla. Cómo es su modo de hablar. Entonces ya nos damos cuenta de mucho del el conformista, por ejemplo, habla y ya nos damos cuenta, al lisonjero, al quejoso, al distraído. Hablan y nosotros nos damos cuenta, mira, dijo esto, es que es distraído. Ya por el habla sacamos una conclusión de algo atrás. Entonces los proverbios no están sino diciéndonos, cada uno genera sus resultados conforme la vida que tiene, porque la vida que tiene no hace sino expresarla con el habla. Si su vida está pegada a la ley, su habla expresará la ley. Si su vida no está apegada a la ley, con su habla lo va a declarar. Que el Señor bendiga su palabra.